a esta segunda sección de nuestra entrevista FNM con Rocío Cantuaria. Rocío, vamos a hablar. Hay un aspecto del derecho que yo en principio consideraba muy aburrido, yo no sé si a ti te sigue aburriendo, que es el derecho laboral, pero que se está transformando en un freno importantísimo para la economía y la creación de empleo. Son tantas las rigideces, son tantas las cargas sobre el empleador que antes de contratar a alguien hay que pensarlo 2000 veces. Pero no solo eso, a través de esas leyes, y eso es como lo que me preocupa y lo que vamos a comentar varios casos bien sabrosos, creo yo. Más allá de eso, me gustaría hablar también o tocar de pasadita cómo estas leyes cambian la mentalidad, ¿no? Cómo Sí. se va configurando una idiosincrasia, una cultura hacia el trabajo, hacia Sí. la empresa, hacia la riqueza, hacia incluso una infantilización del ciudadano Sí. a partir de eso, ¿no? Quiero hablar Sí. de esto contigo. Ya, Dale. No. Que eso es ese es el disco duro, eso es el foco, eso es lo de fondo, Tere. Y claro, a través de la ley, ni siquiera cambiando claro, finalmente cambiáis la cultura y cambiáis la idiosincrasia, pero a través de obligaciones, deberes y derechos que la propia ley y las políticas públicas van estableciendo. Y aquí yo creo que hay que partir, Tere, por entender qué es lo que hay detrás de toda esta basura. Basura lo hago sinónimo de legislaciones que han pasado colado, después podemos hablar Esta que mierda de legislación. Sí, no, y del auspicio de la derecha porque Sí, se aprueban, obvio, ¿me entendí? obvio, Ya. obvio. O de la pseudo derecha, pero a través de estas normas, el diagnóstico que hay antes de siquiera ingresar el proyecto de ley, antes de que empezar a discutir, es que lo que entiende la izquierda y muchos taraos de derecha es que los trabajadores son miserables obreros soviéticos. Eso es lo que, en mi opinión, hay detrás de esto. Y que las empresas y los empleadores son explotadores, carentes de escrúpulos, violadores de Claro, o sea, derechos fundamentales. Ese es el sustento, o sea, la base, la premisa en el fondo. Eso es es que ese es el diagnóstico que tienen, ¿no es cierto? Y por eso es que van metiendo toda esta basura. Entonces, aquí no hay una relación contractual. Exacto. No hay una relación entre empleador y trabajador en que te pones de acuerdo, ¿no es cierto? La ley te dice, bueno, el contrato tiene que estar la remuneración, la jornada de trabajo, pónganse de acuerdo, ¿para qué te quiero yo en la empresa? ¿Qué me puedes dar tú respecto a tus talentos, competencia, habilidad o lo que sea, ¿no es cierto? No, aquí hay una relación de explotación de la empresa, del empresario, del emprendedor hacia el trabajador. Del cual el otro es víctima y que no asume ni acepta o suscribe Exacto, libremente. ¿no es exacto. cierto? ¿Y qué es lo que creemos nosotros? ¿Qué es lo que creo yo que en realidad hay? Y por eso es que es una basura. Porque tú, desde la premisa, desde el diagnóstico, entiendes una cosa completamente distinta. Yo no creo que sea una relación de explotación, yo creo que es una relación contractual de trabajo. Yo no creo que el empresario le esté haciendo un favor al trabajador, ni que el trabajador le esté haciendo un favor al empresario. Lo que el empresario necesita es un agente racional, un agente económico, un factor de producción. Necesita a los trabajadores, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades de ¿quién? Del consumidor, del cliente. El cliente es el soberano. O sea, puro bienestar social en jerga de izquierda. Así es. Y esto, retomo el tema un poquito de la mentalidad, como dices tú, hay una premisa totalmente marxista. Eso es. Totalmente marxista. Es la premisa desde la cual se opera. También una infantilización, ese concepto que le gusta a la izquierda del empleado, como si fuera eso, por una parte una víctima sometida, como era esclavitud. Sí, La verdad, Rocío, que hoy día es más fácil divorciarse que despedir a una persona. Sí. O sea, mucho más fácil. No tenéis que ir a expresar causa, más o menos es mucho más sencillo, mucho más barato, todo. Sí. Entonces, yo creo que estamos con un problema. Ya, pero espérame, 2 segundos, sí. Y entonces, en virtud de ese diagnóstico, ¿qué es lo que hacen estos genios en el Parlamento? Revientan el mercado laboral a través de las cosas y de los ejemplos que vamos a poner y que vamos a conversar ahora. Y lo revientan entendiendo que el Estado debe intervenir y debe introducir sus tentáculos en esa relación, entendiendo que un explotado y un explotador. Oye, ojo, lo que estamos comentando, Tere,
No es una teoría de la conspiración. Por favor, yo invito a los que Bueno, vamos a verlo en legislaciones concretas. Ya, pero espérame, pero todavía en la premisa. Sí. Yo invito a las personas a revisar la página web del Partido Comunista. Tenemos la ministra del Trabajo, o sea, la encargada de dirigir la orquesta en materia de legislación y de políticas públicas en el ministerio que atañe al mercado laboral, que es comunista. Y fíjate que... ¿Cómo? Era ministra del Trabajo. ¿Salió Ojara? Sí, pues. Ah, no sabía. Estoy loca. Dentro de No, bueno, no, sigue siendo bueno, no pero da lo mismo para el acto de meter toda esta basura, de las últimas basuras, estaba la ministra comunista. Y le pido a la gente, si es que está muy ociosa, revisar en la página web del Partido Comunista en que están las resoluciones del 27º Congreso. Ahora, te estoy hablando, Tere, de enero del 2025, no te estoy hablando de 1800, ahora. Sí. Ahora. ¿Y tú sabes cuál es la tarea estratégica del Partido Comunista? Estos congresos son eternos, ¿no? Sí, es una cosa bien pensada, bien meditada. La hacen en serio. O sea, esto no lo hace la derecha, que debiera hacerlo, dicho sea de paso, ¿no? Pero dale. Dicho sea de paso. Ya, pero no te me distraigas. En estas resoluciones vuelven a insistir, tarea estratégica, en que el foco está no descansar, esto es literal, no descansar en la institucionalidad, porque eso hace descansar a las masas. El sujeto de cambio principal para el Partido Comunista es el trabajador. Entonces el foco, véanlo en las resoluciones, es el sindicalismo y la mujer trabajadora. Lo que quieren es destruir la cooperación entre el empleado y el empleador. Y no lo estoy diciendo como especulando, vayan a verlo. No, si es textual. Si uno ve, yo vi justamente el documento de base inicial de ese mismo congreso. Ahora están las conclusiones, resoluciones. Tú lo leías y parecía de los años, no sé, 60. Era una locura. Mira, como vamos a hablar de este caso, quiero contar muchos casos insólitos. La gente, ¿tú crees que se latea mucho con la teoría? Porque es importante mencionarlo. No, es que es muy importante, y lo que dices tú es relevante leerlo, porque ya que el Partido Comunista te das cuenta que siempre defienden su condición, su carácter democrático, una historia democrática impecable, y como que tú dices, oye, bueno, si esto es cosa de ver la historia. O sea, los gobiernos comunistas hoy día en el mundo son todos dictaduras. Son todos, no cumplen ningún estándar de derecho, pero ellos insisten. La cosa es que uno lee este documento, como dices tú, y es un documento marxista, con todo lo que eso involucra. Mira, un tema bien concreto a propósito de este cambio de mentalidad laboral, de mentalidad que viene de la ley, pero se incrusta en el fondo en el ciudadano. Queda reflejado en el tema de las licencias médicas fraudulentas. En parte por falta de conciencia de los propios médicos, pero también por parte de los trabajadores, de lo grave que es no solo vender licencia, porque hay una industria, ¿no es cierto? Hay una industria, ya. Pero de lo grave que es, no solamente, obvio, formar parte de la industria de la estafa, digamos, sino también dar una licencia sin que haya necesidad, pedirla sin que haya necesidad. Comprarla. Bueno, ya hay que comprarla, sí. Usarla en su totalidad en caso que no sea del todo necesario. Sí, pues. Porque también si a mí me dicen, muchas veces pasa, yo me acuerdo haber estado en la clínica y haberle dicho al médico medio en broma, ay, necesito una licencia, decía yo, ya, porque tú que estaba ahí por amigdalitis. Yo lo decía en mi interior pensando que gané llegar a donde los niños, donde mi marido, decirle, oye, estoy con licencia. Yo lo decía así. Y inmediatamente la respuesta fue, en más de una oportunidad, te la doy. Como una cosa inocua, inofensiva, que en verdad no le hace falta a nadie. Entonces, yo creo que acá hay un problema serio, de nuevo, de mentalidad, o sea, de falta de conciencia. Esta semana, ojo, entra en la recta final el juicio más grande que ha habido en Chile por licencias médicas fraudulentas. El 17 de marzo, de hecho, se reanudaba la audiencia preparatoria del juicio oral. Estamos hablando, Rocío, de una red de médicos, captadores y compradores de licencias fraudulentas que causaron un perjuicio fiscal superior a 35.000 millones para FONASA, bueno, y 6.000 millones para las ISAPRE. 35.000 millones para FONASA, 6.000 millones para las ISAPRE. A ver, ya hay involucrados con sentencia, pero el juicio sigue en curso con otros entre médicos, captadores y líderes de la red, como decíamos, con cargos por fraude, falsificación de documentos, lavado de activos. Todo esto se podría traducir en penas de 10 años, en fin. ¿Sabes de este juicio? No. No, Tere, está bueno el ejemplo, pero déjame decirte que es un ejemplo. Tú me comentaste hace poco el caso de alguien. Sí, es un ejemplo que podemos ver, la gente que nos está mirando, que es
empresarias, emprendedores y trabajadores y tienen 4.000 ejemplos de sus compañeros de trabajo, incluso de ellos mismos. Ya. Así que un muy buen ejemplo, pero lo dramático es que a pesar de esto y que este ha sido el fraude más grande porque son miles de millones los defraudados que al final pagamos todos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es el fraude al fisco? Es que la plata que nosotros le ponemos plata de impuestos, lógico. Lógico, ¿no es cierto? Se deja de utilizar lo mismo que la fundación, lo mismo que todo. Vamos a hablar de eso, de quién paga esto directamente. Ya. Ahora, pero había un caso espérame, que seguimos mirando para el techo. Eso es lo preocupante, porque frescos van a haber siempre y seguimos mirando para el techo respecto de casos en los que podemos hacer algo. En este caso se detectó, están en juicio, hay sentencias, como dices tú, lo encuentro impresionante por la cuantía del juicio, ¿no es cierto? Ya, ok, pero era predecible. Y miramos para el techo todos los días. Yo le puedo recordar a las personas la licencia médica de Maite Orsini, no sé si habrá estado enfermita o no, porque es como a la carta, como a capricho, como dices tú, o dijiste tú en el... No sé. Maite Orsini puede haber estado enfermo o no, pero cuando tiene que representar al Parlamento en Panamá va entre medio de la licencia y pide o sea, bueno, con licencias médicas en que los trabajadores las piden sabiendo que no están enfermos y los médicos que las dan, incluso estando en el extranjero, como el caso de estos médicos, hay fraude por donde lo mires, pero a mí lo que más me preocupa es el resultado de estos casos. Nadie hace nada y no sé si podemos comentar la genial idea que se le ocurrió al Parlamento para poder abordar este tema de las licencias médicas falsas, que es un proyecto de ley. ¿No es cierto? Que ya le falta solo la promulgación. Sí, pero antes de ir a eso, mira, te voy a contar un caso, de hecho, vea, hay uno, ponte tú, o sea, solo para que las personas dimensionen en su casa. Samir Rivaldo Hernández, médico colombiano, 29 años, emitió 16.000 licencias médicas en 2 años, ocasionando, según la Constitución, un perjuicio fiscal de 5.000 millones de pesos. Él solo. Yo no sé cuántas licencias por minuto es esto. Acá es bien impresionante, como para que ustedes se hagan una idea, entre 105 y 140 licencias hay en promedio da un médico, que yo lo encuentro igual harto, pero bueno, ya, da lo mismo. Ese es el promedio nacional. Estos señores... estos señores y toda esta red, no sé qué, da un promedio de 1.600 licencias al año. Bueno, pero estos están siendo investigados. A mí no me preocupa tanto. Estos casos tan extremos no son los que más me preocupan, porque son los más fáciles de desbaratar, Rocío, ¿cachai? Pero en el fondo mi pregunta es, ¿qué tan rigurosos son los médicos? Ya, no el señor que tiene una industria montada, ¿qué tan rigurosos son los médicos cuando hacen esto? ¿Qué tan conscientes son del daño que causan? Ese es mi tema. Yo creo que no hay... A ver, yo creo que la mayoría de los médicos que están en el promedio y que atienden a personas enfermas, porque por eso son médicos, ¿no es cierto?, que buscan sanarla, me imagino que deben ser rigurosos. No conozco evidencia que me diga lo contrario. Lo terrible es que los médicos pueden ser objeto, de hecho lo son, de engaño por parte de los trabajadores. Entonces lo que sí creo es que no hay ninguna conciencia porque no hay ningún incentivo respecto de los trabajadores que piden licencias médicas cuando no están enfermos. Por esta mentalidad de trabajar poco. O con exageración, Rocío, porque de repente hay un cierto grado de enfermedad, pero en el fondo una amigdalitis no justifica 15 días de reposo. Obvio, pero Tere, leía el otro día un estudio que no recuerdo las fuentes, los podemos mencionar después, en que el aumento de las licencias médicas es de un 96% en el verano, Tere. Sí. Y no es... Y los funcionarios públicos, ¿viste la estadística? Eran como más de 30 días al año, en promedio, o sea, un mes. O sea, los enfermitos funcionarios públicos se enferman más que en el sector privado. Raro, porque tienen un horario bien estable, bien buenos sueldos. ¿No es cierto? No tienen que estresarse mucho, ¿te acuerdas? Para la pandemia los únicos que ponían la manito, porque estaba pagado por nosotros eran ellos, y no tenían ningún riesgo de perder sus trabajos, qué sé yo, ellos. Entonces... A mí, sí, está bien, los médicos, pero no sé, no tengo evidencia. No, yo creo que hay poca conciencia en general. Muy poca conciencia. Es como una cosa que es como una paleteada. No estoy hablando, insisto, de la licencia fraudulenta de Frentón. Estoy hablando de que se compra. Estoy hablando de la laxitud. ¿Existe esa palabra? Sí, claro. Complejitud, No, sí. como decían en la convención. No. De la laxitud con que a veces se dan.
porque se dan sin que sea estrictamente necesario, porque se dan por un tiempo que es excesivamente excesivo respecto de lo que en verdad tú necesitas, en fin. Ahora, tú estás hablando de los usuarios, ¿no es cierto? Exacto. Ya, pero ahí está, hay que distinguir de nuevo, ¿no es cierto? Entre el que compra y el que pide, o engañando al médico, o aceptando una cuestión que igual puede ser excesiva, pero puta, rico, le conviene. ¿Es un delito? ¿Está tipificado como delito esto? O sea, claro, no sé, mal usar fraudulentamente. Sí, subsidios relacionados con la licencia y fondos, sí, es delito y tienes sanciones no solamente penales, Tere, que deben haber, no tengo los datos, pero deben haber nada, ¿no es cierto? Nada. Porque no se persigue, No. porque es difícil probarlo, ya ves que son estos megafraudes que han sido pocos además. Bueno, también hay sanciones administrativas y laborales, o sea, el empleador podría eventualmente, en teoría, desvincular a un trabajador que hace uso fraudulento de las licencias médicas. Lo que pasa es que ahí tenéis otro problema, que lo vamos a abordar, supongo, me imagino, que es... La falta de prueba. Claro, no, pero es que, Claro. espérate, Tere, tenías al empleador, que no es una víctima, ¿no es cierto? No, que lo que quiere es lucro, quiere satisfacer al cliente y que me prefieran, los consumidores me prefieran a mí y no a mi competencia. Eso se dedica al emprendedor, ¿no es cierto? Y para eso contrata gente. Ya ese gallo lo tenéis perdiendo el tiempo, en lugar de mejorar su proceso, buscar materias primas más baratas para disminuir los costos y para el lucro, para que le vaya bien, para poder crecer, tener más sucursales, contratar más gente, ¿no es cierto? Que ese es el objetivo de una empresa, la rentabilidad, maximizar los beneficios. Tení, gracias a esto que estamos hablando y esta mentalidad penca de víctima, de fraude, lo tení gastando tiempo en fiscalizar que el pelota sobre el que tiene sospecha o indicio de que tiró una licencia falsa esté guardando el reposo que dice que iba a guardar. No, porque es que no puede ser, porque acá dice el artículo, acá dice que hay una sanción, ¿no es cierto? Artículo 470, numeral 8 del Código Penal. Puede sancionarse con presidio menor en su grado medio manera, una multa de 11 a 15 UTM, es decir, hasta 900.000 pesos, 917.000 pesos. Pero efectivamente, ¿cómo tú, como empleador, suponiendo que tú crees que se trata de una licencia falsa, ¿no es cierto? Tenemos miles de casos en que es evidentemente falso, en que licencia por no sé qué cosa que duran eternamente se presenta, en fin. Todos hemos visto... Los compañeros de trabajo, en los equipos de trabajo, todos saben. Pero como en el fondo existe la sanción, existe la tipificación del delito, pero es como muy difícil de probar para una empresa, ¿para qué decir? O sea, tú que vas a ir, oye, a verificar, como decís tú, si está en su casa haciendo reposo, cuando son enfermedades de tipo mental o psiquiátrico, tampoco, porque no es exigible que estén en la casa, o sea, y que va a transformar, no sé cómo se haría eso. Podrías hacer, la ley permite, el orden jurídico permite que el empleador lo haga, incluso se recomienda a todos los empleadores, claro, se recomienda que se considere una falta grave el uso de licencias médicas falsas. Claro, pero tenés que probarlo. Exacto, en los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad y bla, bla, bla. Pero eso es lo que digo, que el empresario, en lugar de preocuparse del objetivo para el que existe, para el que está, tiene que andarse preocupando de perseguir a los chantas que presentan licencias médicas falsas. Ahí, Rocío, se te vuelve a más en contra. O sea, si una empresa, ¿no es cierto?, estuviera tratando de verificar eso, o sea, fuera a ver al enfermo, o sea, demanda por acoso, además, claro, que no tengo idea, cualquier claro, cosa, tutela, claro. Decía algún texto o documento que leí antes de la entrevista que en el fondo muchas veces ni siquiera cuando hay alguien imputado, o no sé cómo se llama esto, acusado con una causa de este estilo, ni siquiera se presentan a veces, o sea que una situación realmente muy difícil de perseguir. Tere, tengo ejemplos más sabrosos incluso, pero 2 minutos de break. Ya, por ejemplo, actualmente hay un proyecto de ley en etapa de aprobación presidencial que establece sanciones para el otorgamiento de licencias fraudulentas. El 2022, en las fases iniciales de esta discusión, el senador socialista Juan Luis Castro decía esto: ¿dónde están las multas y las herramientas para sancionar a los compradores de licencias médicas? Hasta el momento eso no está recogido, decía él. ¿Qué pasó con ese proyecto de ley? Así fue. Y así terminó tal cual, y sus declaraciones o críticas no hicieron eco en nadie, porque hoy día, como tú bien dices, falta la promulgación, no vamos a los últimos trámites para que ya entre en vigencia, y lo que hace este proyecto de ley que modifica la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, lo que hace es aumentar
las atribuciones de fiscalización de algunos organismos que intervienen con las licencias médicas. Por ejemplo, las CONPIN, la Superintendencia de Seguridad Social, la ISAPRE, etcétera. Y pone algunos requisitos adicionales para los médicos que emiten las licencias médicas. Eso es. Pero de usuarios, Tere, nada. Oye, de hecho, a propósito de esta mentalidad y estas premisas anti-empresa, anti-creación de riqueza y todo. Y anticreación de empleo. Anticreación de empleo. Yo busqué harta información de casos de abusos de empleados respecto de empleadores y no había caso. Abusos de uso de licencia de postnatal también, que se extiende porque el niño tiene reflujo, que se extiende porque no sé qué, nada. Entonces, encontré una encuesta de la Universidad de San Sebastián, que era bien buena, que decía, 69% de los encuestados dice que ha solicitado licencia alguna vez. 52% sabe que otra persona ha recibido una licencia fraudulenta. Y eso demuestra, ¿sabéis lo que demuestra? Aparte de que es harto, ¿no es cierto? 52% sabe. Más de la mitad, más de la mitad sabe que otro la ha pedido y probablemente no se autodenuncia, así que ha sido él el. Pero a mí me llama la atención que cuando tú sabes esto, quiere decir que hay una alta tolerancia social hacia esa conducta. Si tantas personas están al tanto, te fijas, o sea, oye, ¿cuánta gente conoces tú que ha robado y te ha dicho que ha robado? Ya. 56% cree que hay abuso en el uso de licencias médicas, porque acá estas cosas nunca las dice la gente en primera persona, sino que son como encuestados, porque esto es impopular, es políticamente incorrecto. 41% dice saber que hay médicos que la otorgan, no sé si saben en términos generales o en términos particulares. 30% cree que los médicos incentivan las malas prácticas. ¿Qué dices al respecto? Sí, y no sé si era en esa misma encuesta de la Universidad de San Sebastián o en otra, en que en los últimos 5 años se han duplicado la cantidad de licencias médicas falsas, sí. Y otro dato que... Y eso quiere decir que puede ser más, porque una cosa, o sea, ¿cómo detectas tú esto? O sea, son ya, cuando estamos hablando que se han duplicado las falsas, estamos hablando de esas ya descaradamente falsas, evidentemente falsas. Claro. Otro dato curioso, Tere, solo para agregarlo a lo que estáis diciendo, es que en el verano las licencias médicas aumentan en un 96%. No sé si lo dijimos o no, pero es tan impactante, ¿no? Es una cosa impresionante, sí. Ya, a mí, ¿sabéis qué? Voy a hacer el punto políticamente correcto. No, pero voy a hacer el punto porque... Pucha, aquí pagan todo el rato justo por pecadores, po. Porque la gente la gente que no mal utiliza licencias médicas, mira para el techo, ¿no es cierto? Mira para el techo y oye, este otro ¿a dónde que está enfermo se fue? Una vez me pasó con una empresa en la que asesorábamos en que tenía un trabajador con una licencia médica por muy extensa, mucho tiempo, por traumatología. Y los compañeros de trabajo nos mandaban los publicaciones de las redes sociales esquiando. ¿Ah? Esquiando. Bueno, miran para el techo porque la administración es muy mala, entonces también hay temas con que cuando tú de verdad estás enfermo y entonces como pagan justo por pecadores, porque los niveles de falsedad en las licencias médicas y se dan con tanta liviandad, entonces claro, se ponen más restrictivos, lo que es obvio, ¿no es cierto? Sí. Pero creo que esto es un zapato chino, Tere, que no va a cambiar si es que seguimos fomentando esta mentalidad anticapitalista, antiempleo, antiempresa, y no cambiamos o derogamos las normas laborales que rigidizan el mercado laboral, como por ejemplo esto de que tú no puedes despedir a nadie. La indemnización por año de servicio. Antes de eso, un 30% de estos mismos encuestados, Rocío, dijo que no sabía cómo se financiaban las licencias. Un 30% cree que esto se paga con las propias cotizaciones. O sea, estamos hablando ya de un 60% de gente que está en la luna. Solo un 13%, no sé el resto que contestó porque ahí no llegamos a 100, solo un 13% sabía que esto se financia con cotizaciones de todos los trabajadores. O sea que de la plata que a usted le descuentan mes a mes en sus cotizaciones, van en parte y en buena parte a pagar licencias médicas de otros. Así de grave es pedir una licencia médica falsa, o comprarla o exagerar una situación o lo que sea. Tú estás usando plata que paga el resto de los trabajadores chilenos para recibir ingresos, aunque no estando supuestamente enfermo, aunque no lo necesites. Eso, entonces no hay conciencia. Bueno, yo creo que esto sí podría generar un cambio, o sea, que la gente supiera
porque es distinto, ¿no es cierto? Es distinto si tú estás en una empresa, eres empleado y sabes que la persona del lado, tu compañero de trabajo, pide una licencia falsa y eso indirectamente lo estás pagando tú, probablemente eso empodera a los ciudadanos, que es un poco también esto de crear conciencia de contribuyente, ¿no es cierto? Crear conciencia de que si no pagáis la micro, el servicio se encarece y por lo tanto hay que hacer algo con esta gente que no paga, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto podría ser algo que generara o sea, imagínate pensar que se paga con las propias cotizaciones, eso yo lo encontré genial, o sea, como que estáis haciendo uso de un beneficio de una que tú ya lo financiaste, de un ahorro, claro, digamos, claro, que tú hiciste, ¿ah? claro. O sea, como en la luna también. Bueno, vamos a pasar a otro tema, antes de eso vamos a hacer un pequeño alto.